otra de las características también es que las venas presentaban estas válvulas laterales, ¿no es cierto? Así es, Rocío. Esa es la arteria más importante que tenemos, ¿no? La aorta. Así es. Vaya, Ariana, así deberías despertar todos los días entonces, ¿ah? Así es, las válvulas laterales, Rocío. Perfecto, a eso nos referíamos. Para evitar los reflujos contra gravedad, ¿no es cierto? Así es. Entonces, eso es en lo que se refiere a arterias y a venas, ¿no? Esas eran las diferencias. Ahora, los capilares no solo eran los más abundantes, sino que eran los más delgaditos también. Recuerden que los capilares presentan, ¿no es cierto?, solo una capa de tejido, que es la más delgadita, la más interna, la denominada endotelial. Como son los más pequeños, son los más abundantes, la sangre circula por ahí lentamente y debido a que presentan pues una capa, solo una capa de células que los conforma, no soportan mucha presión. Por eso es que la mayoría de hemorragias, ¿no?, cualquier pérdida de sangre en la circulación, ¿no es cierto?, cualquier lesión a nivel de vasos sanguíneos, pues principalmente se produce a nivel capilar, ¿no? Por eso los derrames y cualquier lesión mayoritariamente se produce a nivel de los capilares, porque son pues no solo los más abundantes, sino los más delgaditos. Si hablamos nosotros de sangre, recuerden, a ustedes les deben haber sacado una muestra de sangre en algún momento de sus vidas, ¿no es cierto? Ahora, cuando les han sacado una muestra de sangre, estoy seguro que debe haber sido una muestra como esta, ¿no? Más o menos así. Una muestra hasta aquí, ¿no?, de sangre. Ahí. ¿Cierto? Una muestra de sangre de este tipo, así les deben haber extraído. ¿Sí o no? No sé, díganme, ¿no? O nunca han pasado ustedes por esta experiencia. Entonces, cuando les han sacado la muestra de sangre, el tubito estaba así, lleno de sangrecita. Ahí está. Ujú. Claro, bueno, en cualquier circunstancia, a veces es para un análisis, etcétera, ¿no? Bueno, el tubito estaba, de acuerdo, un hemograma, bien ahí Fátima con el tema, ¿no? Con el término, ¿no? Entonces, pero ¿qué hacen con este tubito? Lo llevan a un aparato, o sea, este tubito, ¿no?, Ah, este tubito de ensayo lleno de sangre es llevado, ¿no es cierto?, a una centrífuga. Una centrífuga es una suerte de cajita, ¿no es cierto?, que, como una cajita, pero que tiene unos huequitos, ¿no? Un platito donde tiene estos huequitos, es un platito giratorio. Pero lo interesante es que este platito tiene estos huequitos, pues, ¿no? Entonces, este platito giratorio que les digo que tiene acá en el centro, ¿no?, contiene estos huequitos. Ahora, estos huequitos es donde este tubito, ¿no es cierto?, es colocado aquí. Aquí es colocado. Ahí. ¿De acuerdo? Entonces el tubito va a estar más o menos ubicado de esta manera, dentro, ¿no? Así. O sea, está ubicado así.
Ya lo habíamos visto. Entonces el tubito queda ahí lleno de sangrecita, ¿no? Como ya lo hemos dicho. Y entonces se colocan más tubitos así, ¿no? Uno frente al otro prácticamente. Y esto, ¿no? Tiene su tapa, y una vez que lo tapan, ¿no es cierto? Empieza a girar a una cantidad de revoluciones por minuto. La cosa es que después de unos 15, 20, 30 minutos, a unas 2.000, 3.000 revoluciones por minuto, el resultado es este. Así sale el tubito. La sangre, como lo dirías tú, se asentó, ¿no? Se asentó la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la parte, digamos, más, digamos, ¿no? O sea, los elementos de mayor peso, ¿no es cierto? Los elementos de mayor peso o los componentes de mayor peso de la sangre, pues se van a ir para el fondo, ¿no? En realidad se separan dos componentes, ¿de acuerdo? Así es, la menos densa y la más densa, perfecto. Esta parte de aquí, la vamos a denominar, toda esta parte de aquí, la vamos a denominar plasma. Repito, toda esa parte de aquí la vamos a denominar plasma. Vamos a ponerlo un colorcito verde acá. Todo esto de aquí viene a ser el plasma de la sangre. Ese es el plasma. Y la parte de abajo, toda esta parte inferior, la más densa, por así decirlo, por describirlo, todo eso corresponde a los llamados elementos formes o elementos figurados. ¿De acuerdo? Elementos formes y elementos figurados. De esta primera observación, de este primer análisis, así nomás, rapidito, ¿no? En el que, si ustedes se dan cuenta, estamos comparando el plasma con toda la parte de los elementos formes. Si hacemos un pequeño cálculo matemático, rapidito nomás, ¿eh? Rapidito, un pequeño cálculo matemático en el que esta parte correspondiente a los elementos formes, ¿de acuerdo? Esta parte correspondiente a los elementos formes, vamos a ponerle A, vamos a poner de color para que de pronto se note, esta parte llamada A, ¿no es cierto? La de los elementos formes, y esta que sería el plasma, que es B, ¿no es cierto? ¿Listo? Si yo hago una relación matemática A sobre la suma, o sea, el total, ¿me estoy dejando entender? ¿Ya ubicó usted la idea? Si yo hago esta relación, es decir, si yo hago esta relación para saber qué porción tiene solamente los elementos formes de toda la muestra de sangre que nos han extraído. ¿De acuerdo? Así es. Doctor Yupanqui, muy bien. Lo que quiero sobre el total, perfecto. Muy bien, si hago esto, bueno, esto se llama así. Y como alguien, una de sus compañeras, no recuerdo quién, Fátima nos comentaba, ¿no? Sobre el hemograma. El primer dato de tu hemograma, Fátima, es este, HTO, se llama hematocrito. Repito, hematocrito. ¿Y qué cosa tiene que ver? ¿Qué cosa es un hematocrito? El hematocrito es, la porción de elementos formes respecto de toda la muestra de sangre, ¿no? De todo el volumen de sangre que te han extraído. Así es. ¿Ya? Eso se llama hematocrito. Y bueno, lo normal, que es lo que vamos a ver a continuación, el rango, el promedio normal, es que usted tenga, mire usted, en cuanto al plasma y a los elementos formes, ¿no es cierto? Tenga usted una proporción. Normalmente,
¿no es cierto? Normalmente va a haber una cantidad de plasma versus todos los elementos formes, ¿de acuerdo? ¿Cuánto de una muestra, ¿no es cierto?, de sangre normalmente debe ser plasma? Estamos, ojo, hablando de rangos, repito, normales, promedio, ¿no es cierto? Siempre estamos en que más de la mitad, alrededor de un 55% en volumen, es plasma. Lo que quiere decir que un 45% deberían ser, ¿qué cosa? Todos los elementos formes. Entonces, en otras palabras, el hematocrito debe estar alrededor de ¿cuánto? Alrededor del 45%. ¿De acuerdo? Así es. ¿Perfecto? Miren, más de la mitad de lo que se nos extrae de sangre, más de la mitad resulta siendo plasma. ¿De acuerdo? Más de la mitad. Bueno, entonces veamos qué contiene cada uno de ellos. ¿Listo? Veamos primero el plasma. Hablemos de plasma solamente por ahora. Ojo, vamos a hablar de plasma por ahora. Si hablamos solamente de plasma, pues el mayor componente del plasma siempre es y será el agua. Mire usted, más del 90% del plasma es agua. O sea, en realidad, no es necesario un análisis tan profundo, doctor Yupanqui. Estas son pruebas que se hacen este, a nivel molecular solamente, ¿no? Mediante una serie de indicadores. No es necesario un análisis tan profundo. Bueno, del plasma les decía, miren, más del 90% es agua. ¿Qué encontramos en el plasma? En primer lugar, en el plasma encontramos todos los nutrientes que hemos obtenido en nuestro proceso de digestión. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos digestión? Aminoácidos, ¿no es cierto? Monosacáridos, iones, vitaminas, bueno, ahí están entonces todas estas sustancias. Me estoy refiriendo a que tenemos un montón de átomos, moléculas y macromoléculas. Repito, tenemos iones, sodio, potasio, calcio, etcétera. Tenemos iones. Tenemos moléculas, sí, tenemos monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos, en fin, sí. Urea, ¿no? Muy bien. CO2 andando por ahí, O2 también, sí. Y tenemos luego macromoléculas, ¿qué? Sí. ¿Cómo cuáles? Proteínas, principalmente proteínas. Y luego tenemos agregados supramoleculares también, sí, por ahí andando kilomicrones, ¿ah? Kilomicrones. Ya, y dentro de proteínas, eso es abundante, sí, es casi el 7% de todo el plasma. Entre el 7 y el 8% del plasma son proteínas. Y mencionemos las más importantes, la más abundante de todas, la albúmina. Por eso ustedes a esta albúmina presente en el suero le dicen cero, o mejor dicho, en el plasma, ¿no? Le dicen cero albúmina, cero albúmina, cero albúmina. Y luego están las globulinas, ¿no? O sea, los anticuerpos. Después está el fibrinógeno, ese que va a participar, por ejemplo, en la coagulación de la sangre. Y después, bueno, hormonas, ¿no? Un montón de hormonas. Cualquier cantidad de hormonas que son proteicas. Así que, bueno,
Eso es, en resumen, el contenido plasmático, 55% en volumen. El 45% restante son todos los denominados elementos formes o elementos figurados. Elementos formes o elementos figurados. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son estos elementos figurados? A ver, vamos a, por un momento, usar este espacio y hablaremos de ellos un poquito. Ada. Lo escribo por aquí. ¿Ya? Es ceroalbúmina. Ceroalbúmina. Cero no como ¿no? Como el numerito, sino cero porque viene de suero. Ceroalbúmina. Chévere. Ya está. Bien, hablábamos de elementos formes. ¿Ya? Hablábamos de elementos formes. Entonces, los elementos formes son, a ver, elementos formes o elementos figurados, como quieran llamarlos, ¿ya? Son tres. Empecemos. Primero, glóbulos rojos. ¿Cuál es el nombre en difícil para ellos? ¿Cuál es el nombre así complicado? Eritrocitos, correcto. Hematíes también, ¿no? Hematíes, así es. Rubrocitos también van a ver que les dicen por ahí. Glóbulos rojos, luego vienen los llamados glóbulos, ¿no? Glóbulos blancos. ¿Cómo le dicen a los blancos también? No, no, leucocitos, correcto, leucocitos. Leuco es blanco. Y el último grupo son los llamados trombocitos o plaquetas, ¿no es cierto? Plaquetas, ya está. Plaquetas o trombocitos. Recuerden por favor un detalle, ahora que vamos a hablar uno de cada uno. ¿Qué necesitamos conocer? Por lo menos, así, por lo menos, su función. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el por qué y para qué. Claro, si tenemos nosotros glóbulos rojos, ¿para qué tenemos glóbulos rojos? Pues no. ¿Cuál es el propósito? ¿Me dejó entender? ¿Cuál es el propósito? Luego, ya será necesario conocer algunos datos añadidos, ¿no? Empecemos. Glóbulos rojos, por ejemplo. Miren, son los más abundantes, ¿ya? Tienen tamaño aproximado de 8 a 10, unas 5 a 8 micras, ¿ya? Entre 5 a 8 micras por ahí están de tamaño, de tamaño. Tienen una forma de un disco bicóncavo, no tienen núcleo. Lo único que contienen es hemoglobina. Y entonces a lo que se dedican es a ayudarnos en el transporte de ¿qué? De O2 y de CO2. Correcto. Perfecto. Bien, Jerry. Genial, Piero. ¿Ah? Muy bien, ese es su trabajo. Ojo, son los más abundantes, ¿eh? De 4,5 a 5,5 millones por cada milímetro cúbico. Por cada milímetro cúbico. ¿Ya? Son los más abundantes. Ariana, transporte de gases, transporte de O2 y CO2 en la sangre. Esa es la función de los glóbulos rojos, de los eritrocitos. ¿Ya? ¿No se le podría llamar célula porque no tiene núcleo? ¿O sigue llamándosela así? Eh, pero, ¿por qué piensas tú que de pronto
Si ya no tiene núcleo, no hay que llamarla célula. Entonces a la bacteria no la llamamos célula, no tiene núcleo. Dijo que las bacterias ya tenían un núcleo circular, desnudo. ¿Núcleo? ADN tenía. Ah, Claro. Sí, o sea, en realidad los glóbulos rojos son células modificadas, ¿no? En sus orígenes, cuando eran chiquititos, ¿no? Tenían su núcleo, todo, ¿no? Tenían una vida normal, ¿no? Antes que entren a chambear. El proceso de maduración, el proceso de especialización de ellos, los transforma anatómica y morfológicamente, y ahí es donde suprimimos, ¿no?, su núcleo. Precisamente para especializarlo en este trabajo. Ahora, otro dato importante también es el siguiente. Los glóbulos rojos tienen una vigencia, un periodo de utilidad, que es aproximadamente unos 100 a 120 días. Terminados esos 100 a 120 días, cuando ya cumplió este periodo, el glóbulo rojo es eliminado. Es eliminado. Ya. Sí, el proceso de destrucción de ellos ocurre en diferentes órganos, ¿no? Entre el vaso y el hígado también. ¿Y qué quiere decir? ¿Que entonces me quedo sin glóbulos rojos? No, formamos nuevos. Ah, o sea que constantemente estoy eliminando glóbulos rojos y formando nuevos. Sí, permanentemente hay un recambio de glóbulos rojos. Por eso es que pueden hacer un análisis a una persona y encontrar en un momento que tiene una cantidad baja de glóbulos rojos, ¿no? O de pronto en otro momento dicen, oh, ya está dentro de lo normal. O pueden encontrar que tiene más de lo normal. ¿Me dejo entender? Pero si se dan cuenta, esas cantidades pueden ir cambiando en el tiempo porque estamos permanentemente eliminando y formando nuevos. ¿Me dejo entender? Así es. Fátima, las muestras nos las piden en ayunas porque quieren precisamente evaluar las condiciones elementales, básicas, de cómo tu organismo está trabajando sin ninguna alteración por algo que hayas ingerido, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, te tomas una muestra después de desayunar, muchos indicadores cambian, pues, ¿no? Entonces te piden en ayunas porque se supone que has pasado varias horas sin una ingesta y digamos que tu organismo está en condiciones mmm, estándar, normales, ¿no? Sin ninguna alteración. Pero dependiendo que quieran evaluar, porque hay momentos, Fátima, en los que sí te van a pedir inclusive tomar tomarte una agua. muestra antes y una muestra después de que hayas ingerido alimentos. Claro. ¿Qué nos decías? No te escuché. A veces en las radiografías te quieren tomar demasiada agua. Claro, también te piden. Por eso, es que depende que quieran evaluar, ¿no? Rocío, ¿qué contenían los glóbulos rojos? Dijimos que los glóbulos rojos, les quitábamos su núcleo, no tiene nada, nada, solamente contiene hemoglobina. Así que entonces hay una relación entre la cantidad de glóbulos rojos y la hemoglobina, por supuesto. Por supuesto. Si yo veo que usted tiene, inmediatamente nomás, mira, saco la muestra, la pongo a la centrífuga, la saco y veo que tu hematocrito está en 35%. Entonces, definitivamente, al toque nomás, me doy cuenta que tienes una cantidad de glóbulos rojos por debajo de lo normal. ¿De acuerdo? Eso se llama anemia, claro. Los problemas, Melanie, leucemia, tienen que ver con el lugar donde se producen todos estos elementos formos. Por ejemplo, ¿dónde se producen los glóbulos rojos? En la médula ósea roja. En estos momentos de nuestra vida,
producimos nosotros nuestros glóbulos rojos en la médula ósea roja. Ahí. Entonces, la leucemia es un problema, ¿no?, de alteración en médula ósea roja, donde se forman todos estos elementos formas. No solo los glóbulos rojos, sino todos los demás. ¿De acuerdo? Antes de nacer, la cosa cambia. Entre el hígado, saco vitelino, en fin. Listo. Esos fueron glóbulos rojos. ¿Estamos de acuerdo? Los glóbulos blancos, de nada menos, los glóbulos blancos se encargan de la defensa e inmunidad. Defensa e inmunidad. Dentro de la defensa e inmunidad hay varias facetas de trabajo. Así que los glóbulos blancos se dividen en dos grupitos. Miren ustedes este gráfico aquí de la derecha. ¿Ya? Primero, notamos que hay, no sé si se percatan, pueden por favor atenderme un ratito en el gráfico. Miren, ¿qué tienen en común estos tres que están aquí? Estos tres. ¿Qué tienen en común? Que presentan unas granulaciones en su citoplasma, ¿sí o no? Sí, Claro, mientras que estos dos de aquí, no presentan esas granulaciones. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hacemos para estudiar a todos estos glóbulos blancos es separarlos en estas dos características. Es decir, tenemos los llamados granulocitos, ¿de acuerdo? Y los agranulocitos. Granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos son tres. Están neutrófilos, ¿de acuerdo? Neutrófilos. Están eosinófilos y basófilos. Basófilos, neutrófilos y eosinófilos. Y en los agranulocitos están los linfocitos y monocitos. ¿Ya? Monocitos. Listo. Entonces ahí están los 5 tipos de glóbulos blancos. ¿Ya? Los 5 tipos. Sí es cierto, Pedro. Pueden tener de pronto núcleos, ¿no?, tri, bi o hasta tetralobulados. Eso es cierto. Bueno, cada uno de ellos desarrolla un trabajo dentro del proceso. Repito, cada uno de ellos desarrolla, ¿no es cierto?, un trabajo dentro del proceso de defensa e inmunidad. Cada uno entonces tiene una actividad, vamos a decirlo en particular. Sumando todos, es decir, hablando en forma general de los leucocitos, estos no superan, mira, van entre 5 a 10.000 por milímetro cúbico. En ese mismo milímetro cúbico donde estaban los glóbulos rojos de 4,5 a 5,5 millones, en ese mismo milímetro cúbico hay de 5 a 10.000 glóbulos blancos. Muchísimos menos. Neutrófilos son, a ver, escúchenme, hablando de todos los glóbulos blancos, estos señores desarrollan tres propiedades o presentan, ¿no?, tres cualidades. Cualidades como fagocitosis, ¿qué más? Quimiotaxia y diapedesis. ¿A qué se refiere esto? Miren ustedes. Fagocitosis yo creo que sí lo recuerdan, ¿no? Fagocitosis. Yo creo que sí lo recuerdan. Claro.
¿Recuerdan, no? Que era para introducir, ¿no es cierto? Sustancias de gran tamaño mediante una vesícula, ¿no? Al interior. Muy bien. Ahora, ¿y por qué fagocitan? ¿Que tienen hambre, así se alimentan? No. Lo que hacen estos señores es, por fagocitosis, introducir agentes extraños para destruirlos. Bacterias, protozoarios, ¿no? Etcétera. Quimiotaxia responden a estímulos químicos, desplazándose hacia ellos, ¿no es cierto? Tienen quimiotaxia positiva. O sea, reaccionan ante ciertos químicos. Lo que pasa es que entre ellos tiene que haber la forma de poder eh, alertarse y convocarse para concentrarse en alguna zona donde necesiten hacer un trabajo de defensa, donde se ubiquen algunos patógenos y haya que eliminarlos. Entonces, los glóbulos blancos liberan ciertas sustancias para que convoquen, ¿no? Y concentren a los demás glóbulos blancos hacia esa zona. A eso me refiero con quimiotaxia. Y lo último, diapedesis. ¿Qué quiere decir? Que estos señores pueden literalmente cruzar las paredes de los capilares sanguíneos. Pueden cruzar las paredes de los capilares, tal cual. O sea, salir de la sangre, cruzar los tejidos, cruzar células de los tejidos, etc. Eso es lo que pueden hacer. Entonces, estas Profesor, cualidades, ¿puede repetir esa de la diapedesis? ¿por dónde va la sangre, señorita? ¿Por Por dónde es conducida? vasos sanguíneos. Ya, por eso te digo. Estos glóbulos blancos tienen la capacidad de poder cruzar las paredes de los capilares sanguíneos. Pueden salir del flujo sanguíneo y cruzar los tejidos, cruzar las células de los tejidos para poder desplazarse hasta la zona donde tengan que hacer el trabajo de defensa o inmunidad. ¿Me dejo entender? O sea, pueden salir, pueden cruzar a través de las paredes de los capilares, pueden ir casi donde quieren. No donde quieran. Estos no tienen voluntad, ¿entienden? No es donde quieran. Donde lo necesiten, disculpe. Donde sean convocados para desarrollar el trabajo de defensa e inmunidad. Claro, claro que sí. Esa es la idea. Pero recuerden, los demás elementos formes no cruzan las paredes de los vasos sanguíneos. Ellos sí pueden hacerlo. ¿De acuerdo? Ahora, en mayor o menor medida, todos estos 5 tipos de glóbulos blancos desarrollan estas actividades. Sí, señor. ¿De acuerdo? En mayor o menor medida. Lo interesante es que cada uno se especializa en un determinado tipo de trabajo dentro de la defensa del organismo. Por ejemplo, los neutrófilos, repito, neutrófilos, son los que se enfrentan primero ante una, bien Yerlis, llamada primera línea de defensa, porque ellos son los que se enfrentan primero ante un patógeno, ante un agente extraño, externo, desconocido, ubicado, identificado en nuestro organismo. Repito, los neutrófilos son los primeros entonces en enfrentarse y la gran herramienta que utilizan es la fagocitosis. ¿De acuerdo? La fagocitosis. Entonces, ellos son los primeros en llegar siempre, en responder ante cualquier presencia de un agente extraño, ¿no? Y buscan fagocitar.
Los eosinófilos son los que participan en una defensa principalmente contra parásitos, ¿ya? De cualquier tipo, no solamente endoparásitos como gusanos, ¿no? Sino también protozoarios. Los eosinófilos también participan, ayudan en el desarrollo de procesos alérgicos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Los basófilos contienen además unas pequeñas vacuolas que concentran heparina, que es un anticoagulante. Heparina, un anticoagulante. Y claro, así como nosotros coagulamos sangre, también tenemos que tener la posibilidad de disolver estos coágulos, ¿no? Uh-huh. Entonces tienen gránulos de heparina y también concentran otros gránulos de histamina, sustancia que es la responsable de iniciar, de generar los procesos alérgicos. Entonces, basófilos son los que inician procesos alérgicos y también se suman en ello los eosinófilos. ¿Qué es un proceso alérgico? Un proceso alérgico es la capacidad que tienen estos glóbulos blancos a través de ciertas sustancias como la histamina de promover que otros tejidos que no forman parte de la sangre, participen de una respuesta de defensa del organismo. Sí, logran que tejidos epiteliales, musculares, conjuntivos, en fin, respondan para contrarrestar el avance de un ataque o participar de un enfrentamiento contra un agente patógeno. Eso es lo que conocemos como una alergia, ¿de acuerdo? Entonces, el problema está en que a veces estas respuestas alérgicas pueden ser tan exacerbadas, pueden ser tan fuertes, que pueden resultar siendo peor que la intención que se tuvo, ¿no? Puede ser contraproducente, puede ser inclusive hasta mortal. Ese es el problema de las alergias. Y el otro problema de las alergias es que, bueno fuera que reaccionemos alérgicamente frente a una sustancia tóxica o venenosa o mortal o peligrosa. El problema de las alergias es que a veces son inducidas por sustancias inocuas, inofensivas. Es decir, nuestro sistema inmune reconoce erróneamente a una sustancia que no nos va a causar ningún daño, como si fuera una sustancia letal, mortal. Y entonces generan una respuesta alérgica frente a esta sustancia y termina entonces todo el cuerpo reaccionando de manera brusca, totalmente sobredimensionada y que puede llevar a la muerte inclusive. ¿De acuerdo? El asma, por ejemplo, es una reacción alérgica. ¿De acuerdo? Ariana, la heparina es un anticoagulante, es un heteropolisacárido. Un heteropolisacárido. Profesor, ¿los eosinófilos solamente participan en el proceso alérgico? No. Dijimos que los eosinófilos participan en la defensa contra parásitos también. Principalmente en la lucha contra parásitos. Y ayudan en los procesos alérgicos también. Hemos terminado con los granulocitos. Los agranulocitos, estos dos, son linfocitos y monocitos. ¿De acuerdo? Vean que dentro de todo el grupo de glóbulos blancos, el más abundante de todos ha sido el neutrófilo. Y está bien, pues, porque ellos son nuestra primera línea de defensa. ¿De acuerdo? Luego, estamos ya hablando ahora de los agranulocitos y habría que mencionar, repito, linfocitos y monocitos. Los monocitos son los más grandes, ¿de acuerdo? Inclusive con los núcleos más prominentes y todo lo demás,
Estos señores se encargan de fagocitar. Son los grandes fagocitadores. Tanto es así que fuera de la sangre son conocidos como macrófagos. Macrófagos. Su actividad principal es la fagocitosis. Los linfocitos, eso que hay varios tipos de linfocitos, por lo menos vamos a mencionar dos. Hablemos de los linfocitos T y los linfocitos B, ¿de acuerdo? Los T se encargan del reconocimiento de los patógenos, de los agentes extraños, de lo que llamaremos un antígeno. Repito, los linfocitos T son los que nos ayudan al reconocimiento de los cuerpos extraños, de los agentes patógenos, de los antígenos. Mientras que los linfocitos B, los linfocitos B, son los únicos que fabrican anticuerpos. Repito, los únicos que fabrican anticuerpos, conocidas como inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas, anticuerpos, linfocitos B, son los únicos. Esta es una respuesta específica. Esta es una respuesta específica. Me refiero a la respuesta que utiliza anticuerpos. Se le conoce como respuesta o inmunidad humoral. Entonces, estos señores se encargan de la respuesta, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, ¿de acuerdo? De la respuesta de la inmunidad humoral, la que está encargada de una defensa específica con los anticuerpos precisamente. Por eso el T reconoce los antígenos y el B produce los anticuerpos contra estos antígenos. ¿Me dejo entender? Ese es el trabajo entonces de glóbulos blancos. Ahora nos faltan solamente las plaquetas, o sea, los trombocitos. Trombocitos, ¿ya? Señorita Fátima, ¿no recuerda usted que dijimos hace rato que habían 3 propiedades que tenían todos los glóbulos blancos? Dijimos que habían fagocitosis, quimiotaxia y ¿qué más? Diapedesis. Excelente, diapedesis. ¿Y qué eso qué cosa era? El que puedan cruzar los paredes de los vasos sanguíneos, que puedan salir del torrente sanguíneo, que puedan cruzar los tejidos. Entonces, cuando un monocito está fuera de la sangre, es conocido como macrófago. Ariana, humoral, acabamos de decir que es el tipo de defensa específico en el que trabajamos identificando cuerpos extraños, agentes patógenos, o sea, antígenos, contra los cuales fabricamos anticuerpos. Esa es una defensa específica, lo que conocemos como defensa humoral. Lo que ocurre es que hay otra defensa que es inespecífica, pues, que simplemente consiste en una fagocitosis, cuerpo extraño reconocido, inmediatamente es introducido y con lisosomas es destruido. Esa es una defensa inespecífica. Pero esta otra no, esta otra reconoce un antígeno, se fabrica un anticuerpo específico contra ese antígeno. ¿Listo? Ah, bien, Fátima, todo está bien. Genial. Plaquetas, trombocitos, ¿cuántos hay?
Bueno, es variable. Podemos tener 150 a 200 o 250.000, ¿no? Plaquetas, ¿no? Trombocitos por milímetro cúbico. Por si acaso, estos señores no son células. Repito, las plaquetas no son células. Son fragmentos celulares. ¿Y de qué se encargan estos señores? Estos señores se encargan del proceso de hemostasia. Hemostasia. ¿De acuerdo? ¿Qué es hemostasia? Hemostasia es el proceso de coagulación de la sangre. Coagulación de la sangre. Ojo, las plaquetas inician el proceso de coagulación. ¿Ya? Tenga muchísimo cuidado. Inician el proceso de coagulación. No es que, ¿de acuerdo? Ellos solitos se encarguen de la coagulación. ¿Ya? Ahora, nos pregunta Matías respecto de los famosísimos NK. NK porque vienen de las siglas Natural Killer, ¿no? Así es. Bueno, lo que pasa es que yo les he mencionado de forma general los diferentes tipos de linfocitos T y B. En realidad, dentro de los T hay varios tipos. Hay T4, hay T8, hay citotóxicos y ahí están, Matías, también los NK. Profesor, Dímelo. una pregunta sobre los basófilos. Los basófilos también se encargan de la coagulación, ¿cierto? De la anticoagulación, señorita. Ellos tienen heparina para disolver coágulos, no para producir coágulos. Profesor, Ah, disculpe, ya, gracias. Listo. Dímelo. ¿a los granulocitos se los conoce como macrófagos o solamente los monocitos? Solo a los monocitos. Son los únicos que fagocitan, los monocitos. Por si acaso, una cualidad o característica de los linfocitos es que estos señores no fagocitan. Vamos a ponerlo por acá. ¿No? Estos señores no fagocitan. Su chamba ya está especializada en la fabricación de anticuerpos, reconocimiento de anticuerpos, etc. ¿Ya? Piero, los trombocitos se forman a partir de los megacariocitos, ¿no? Matías, creo que ya entonces nos ubicamos, ¿no? Si dijimos que los NK son un tipo de linfocitos, entonces ya sabemos que se trata de agranulocitos. Fátima, discúlpame que hoy no podamos responderte por completo, ¿ya? Me refiero a que el proceso de coagulación de la sangre, miren, solamente la coagulación nos llevaría 3 o 4 horas para hablar del proceso, ¿ya? ¿De acuerdo? Es un poco complicado. Solo te diré que quienes empiezan la coagulación son las plaquetas. Pero te diré que participan, miren, proteínas, inclusive hasta glóbulos rojos, un montón. Es realmente complicado. El proceso de coagulación es bien amplio, ¿ya? Hay 12 factores de coagulación que trabajan ahí. No se olviden que también aquí participa calcio, participa la vitamina K, olvídense, es un proceso bien complejo, ¿ya? No, ni en seminario, porque además a ustedes no les piden ese tema.
¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ya está. Esto es todo sangre. Esto ha sido todo circulación. Podemos cerrar entonces el tema y empezar excreción. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, eso es entonces más o menos sangrecita. Ahora, les decía, no sé si la vez pasada les comenté, pero normalmente se hace un cálculo a partir del peso corporal y más o menos se calcula entre un 8% del peso corporal el volumen de sangre, ¿no? Sí, entre el 5 y el 8%. ¿Sí? Ahora, eso es más o menos alrededor de 5 litros de sangre, alrededor de 4 a 5 litros, dependiendo pues cuán bien o mal alimentado estés por ahí. ¿De acuerdo? Eh, bueno, ese es nuestro volumen de sangre, ¿no? ¿Ya? Ese es nuestro volumen de sangre. Listo, cerremos. Vámonos a excreción. A ver, propósito de excreción. ¿Cuál es el propósito de la excreción? ¿Cuál es el propósito de excreción? ¿A qué se refiere excretar? Es liberar lo que no se utiliza o Eliminar lo que no desprender. se utiliza. O sea que defecar es excretar. Ya Ada nos menciona que es la eliminación de productos, dice, del desecho metabólico. Ajá. ¿Cómo que desecho metabólico? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos viéndolo. Es decir, por si acaso, la excreción lo que busca es eliminar, ojo, eliminar todos los compuestos que ya no tienen ninguna utilidad, que ya no tienen ningún aprovechamiento ni ninguna función, pero producido en nuestras células. Repito, producido en nuestras células. Que, o sea, cada célula también tiene sus desechos. Sí, producto de todas sus actividades catabólicas, anabólicas, etcétera. Muy bien, esas moléculas son sus desechos que cada célula elimina sus desechos al exterior. Bueno, si pudieras hacerlo, pues que estaría bien que cada célula expulse sus desechos, ¿no? Ahora, si no puedes, entonces tendrás que darte el trabajo de recolectar los desechos de todos, ¿no? De todas y cada una de tus células. Recolectar esos desechos. Y luego ver la manera de deshacerte de estos desechos de tu líquido circulante. Ah, a ver. Rocío nos dice desechar los compuestos que están en exceso o desechos metabólicos. Ya. Ariana permite al organismo expulsar sustancias que no sirven ni se usan y pueden ser tóxicos para el organismo. Ya. Productos o desechos metabólicos. Ujú. Ya.
Listo, a ver, ahí vamos ordenándonos, Piero, en algunas ideas. Ada, te comento. Cuando yo tengo una reacción A más B y me producen C más D, la reacción A más B me produce, ¿no? Me genera los productos C más D. ¿Listo? C más D. Ahora, ojo. En el caso particular, en el caso particular, los productos serían C y D. Esos serían los productos, C y D. Ahora, de pronto D para ti tiene una utilidad, pero C no la tiene. ¿Me dejo entender? Pero sigue siendo un producto de la reacción A más B, sí. Solo que para ti no tiene utilidad, pues. Tú lo que querías era D. Y bueno, también se produce C. Entonces, C para ti, ¿qué viene a ser? Un desecho metabólico. Lo has obtenido a través de un proceso catabólico o anabólico que has desarrollado, pero no tiene una utilidad para ti. ¿Me dejo entender? Entonces, los desechos metabólicos son moléculas que las hemos obtenido a través de productos o procesos metabólicos. Sí, claro, pero que no tienen una utilidad directa para nosotros. ¿Me dejo entender? Genial. Ya está. Entonces, la excreción lo que busca es eliminar entonces todas estas sustancias que nosotros hemos fabricado, que hemos obtenido, producto de los procesos catabólicos y anabólicos que desarrollamos, sino que ya son sustancias que no tienen alguna utilidad y que necesitamos expulsar. ¿Ya? Ahora, como la mayoría de estas sustancias son solutos, los procesos para expulsarlos o para eliminarlos requieren ciertas características, ¿no? En nuestro caso, lo que hacemos nosotros es, con nuestro líquido circulante, recolectar todos los desechos de nuestras células. Entonces, cualquier célula, sus desechos metabólicos que tenga, ¿qué hace? Los expulsa fuera de ella porque sabe que los va a recoger ¿quién? La sangre. La sangre los recolecta y posteriormente nos dedicaremos a expulsar, nos dedicaremos a expulsar todos estos desechos de la sangre, porque si no, imagínate, no podríamos concentrarlos pues eternamente en la sangre. Claro. Entonces ya veremos cómo, en nuestro caso, tenemos un proceso para extraer estos desechos de la sangre y mantener nuestra sangre siempre libre, ¿no? De este exceso o de estos desechos, ¿no? Y los expulsaremos al exterior, ya está. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Empecemos entonces, porque ojo, todos los seres vivos deben tener esta necesidad, ¿no? Todos los seres vivos deben tener esta necesidad de expulsar desechos metabólicos. Todos. ¿De acuerdo? Entonces empecemos. En plantitas, por ejemplo.
En el caso de plantas, ¿ya? En el caso de plantas. Melanie, ahora vamos a ver a qué llamamos diálisis para ver precisamente qué relación tiene con la excreción, ¿ya? Quería básicamente hablar de excreción en plantas. Son estas las estructuras de excreción en plantas. Mire usted, idioblastos, hidátodos, cavidades lisígenas, ¿de acuerdo? Nectarios, vasos, laticíferos y vasos resinosos. Miren ustedes toda la cantidad de, o resiníferos también vas a encontrar por ahí que les dicen, ¿ya? Mire usted estas 6 diferentes estructuras. Eso no quiere decir que las plantas, ¿no? Todas deben tener todos estos, no, 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 no. Estoy haciendo un inventario de todos los diferentes tipos de estructuras de excreción. En algunas plantas encontraremos unas y en otras encontraremos de pronto 2, o solo 1, o 3, etc. ¿Ya? Eso depende de cada plantita. Depende de cada planta. Ahora, por ejemplo, los idioblastos consisten en unas vacuolas, simplemente, vacuolas. ¿Me dejo entender? Ojo, vacuolas. Y no entiendo, o sea, lo que pasa es que, claro, las plantas recuerden que tienen pared celular. Entonces es un poco complicado el hecho de que puedan cruzar las sustancias de desecho, membrana y pared. Pueden pasar a través de plasmodesmos, sí, también, pero si se trata de volúmenes altos o de moléculas un poco más grandes que los mismos plasmodesmos, no los pueden transferir así, entonces lo que hacen es almacenarlos en una vacuola, dentro de una vacuola, en su citoplasma. Y la vacuola obviamente va a ir creciendo con el tiempo porque cada vez van a ser mayores la cantidad eh, de moléculas que se almacenen ahí, que son desechos, es como una vacuola de desechos dentro de la célula. Está dentro de la célula, pero al estar envuelta en una membrana están aislados del resto de componentes del citoplasma, idioblastos. Es muy curioso porque las plantas optan por formar idioblastos en muchos tejidos que saben que tarde o temprano se van a convertir en tejidos muertos. Y que entonces la presencia de estos idioblastos no solamente va a facilitar el haberse deshecho de estas sustancias, sino también que cuando formen parte de este tejido muerto, le brinden cierta cualidad al tejido. ¿De acuerdo? Esos son los idioblastos, vacuolas excretoras, ¿no? Principalmente desechos de pigmentos, por ejemplo, se almacenan ahí. Algunas sales como oxalatos también. Los hidátodos son simplemente unas pequeñas
cavidades a manera, digamos, como que de unos botones en las partes superiores, ramas y hojas, pero de árboles. ¿Y cuál es el propósito? Ocurre que a veces ingresa demasiada agua, más de la necesaria, a la planta. Recuerden que el agua entra a la planta por capilaridad y por fuerza de arrastre. Entonces, digamos como que no hay muchos sistemas de control como para frenar que ya no ascienda más agua a la planta de la que de pronto sea necesaria. Pero entonces para eso tienen estos hidátodos, que son como unos chuponcitos ubicados en ramas, en hojas, en las partes altas, para que cualquier exceso de agua que haya ascendido sea literalmente expulsada. Así es, se va goteando el agua, va saliendo de la planta. El fenómeno, ¿no es cierto?, conocido como gutación, ¿no? Gutación. Así es. Esos son los hidátodos. ¿De acuerdo? Profesor, siempre va a estar arriba de la planta, que crean una especie de chuponcito. En ramas y hojas. En ramas y hojas. Ahora, no todas las plantas tienen esto. Les estoy diciendo que esto, como les he comentado hace minutos atrás, ¿ya? Les dije que hay plantas que tienen, digamos, idioblastos, otras tienen cavidades lisígenas, otras tienen así, combinadas, pueden tener una, dos o más, ¿de acuerdo? Entonces, esta gutación, estos hidátodos están presentes solamente en ciertas plantas, bajo ciertas condiciones, ¿no? Son estructuras que pueden estar presentes en algunas o en otras no, ¿de acuerdo? Ahora, las cavidades lisígenas, ¿no es cierto? Las cavidades lisígenas, ¿ya? Estas cavidades lisígenas lo que contienen son aceites esenciales, o sea, son un determinado tipo de grasas líquidas, de aceites, pero que cuando se ponen en contacto con el aire se volatilizan. Entonces, estas cavidades lisígenas ayudan a albergar estas combinaciones de sustancias, pero que, como les repito, cuando se rompe la cavidad lisígena y entran en contacto con el aire, se volatilizan. Por eso son responsables de muchas fragancias que conocemos en frutos, en hojas, ¿no? El ejemplo más claro es el que está presente en la cáscara de los cítricos, de las naranjas, del limón, y que es lo que toda la vida tienen cuidado ustedes de que no les salpique a los ojos, porque cuando usted está pelando la mandarina o el limón o la naranja, siempre de la cascarita van saliendo, ¿no es cierto?, una serie de sustancias que rápidamente se volatilizan, ¿no? Y son las responsables de la fragancia que tiene la naranja, mandarinos cítricos en general, ¿no? Así es. Eso se llaman cavidades lisígenas. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, luego tenemos los nectarios, que pueden estar ubicados en flores normalmente, pero también pueden estar ubicados en hojas o ramas.
Si usted observa con bastante cuidado, por ejemplo, cualquier arbusto o árbol en cualquier zona, va a ver que las hormiguitas siempre están dando vueltas por ahí. Primero porque están buscando algunos pulgones y otras cosas, pero también siempre se encuentran con estos nectarios y a partir de ellos van absorbiendo estas sustancias de excreción para las plantas que para ellos son nutritivas, ¿no? Y bastante agradables. No piense usted que lo que es un desecho para un organismo, para nosotros también lo sea, olvídense. Solamente te diré que muchos de esos idioblastos, miren, al primerito que mencionamos, muchos de esos idioblastos para nosotros resultan siendo fraganciosos, aromáticos y nutritivos. Y muchos de esos idioblastos los usamos para aderezar, ¿no? Para sazonar nuestras comidas. Así es, ¿ya? Para darle coloración inclusive y todo lo demás, ¿ya? Así que deje de pensar que lo que es un desecho para uno no sirve para nadie más. Entonces, esos son los nectarios. En el caso de los vasos laticíferos y vasos resinosos, son unos conductos que se construyen a lo largo de las plantas, tanto en tallos como ramas u hojas, y donde se albergan, se almacena látex o resinas. Repito, látex o resinas. ¿De acuerdo? Látex o resinas. Así es. La diferencia entre látex y resina, además de que concentran sustancias químicas, ¿no?, de desecho diferentes, muy distintas, el látex cuando se pone en contacto con el aire, toma una textura gomosa, mientras que la resina cuando se pone en contacto con el aire se cristaliza, se pone dura. Sustancias presentes aquí, hay muchísimas, una combinación alucinante. Muchas de ellas son lípidos derivados, sales, ¿no? En fin. Por si acaso, hay látex que nosotros utilizamos de manera industrial y de manera medicinal inclusive. ¿O acaso no ha oído hablar usted de la sangre de grado? ¿La sangre de grado qué cosa es? Es un látex. El caucho también es un látex. La heroína, un analgésico importantísimo, también viene de un látex. Y de las resinas también obtenemos una serie de productos de uso industrial, ¿no? Fátima, no solamente es el palillo, ¿ah? El ají pan, el ají mirasol, como le llaman también. La pimienta, el comino, todas esas cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Así es. ¿De acuerdo? Muy bien, esas han sido las estructuras de excreción en plantas. Si pasamos ahora, ¿no es cierto?, a... Ojo, si pasamos ahora a analizar la excreción en animalitos, ya lo que necesitamos es ver cómo no solamente se encargan de extraer las sustancias de desecho, sino también la manera como expulsan estas sustancias al exterior. Empezamos entonces por el grupito de poríferos. En el caso de poríferos y nidarios, estos dos, poríferos y nidarios, ¿de acuerdo?, excretan de manera directa. ¿A qué me refiero? Que cada célula expulsa sus sustancias de desecho al exterior. No hay una recolección, ¿no es cierto? Así es, claro.
Sí. No, pues, ¿ya? Cada célula expulsa sus desechos directamente. Donde aparecen las primeras estructuras de excreción, es decir, el primer esfuerzo por tener una estructura para expulsar sustancias al exterior, es el caso, aquí lo tenemos, de los platelmintos. En la parte superior tenemos los protonefridios, específicamente conocidas como células flamígeras. ¿De acuerdo? Células flamígeras. ¿Por qué se les llaman células flamígeras? Por la forma particular que tienen, como que en su interior tuvieran, ¿no es cierto?, una llama, ¿no?, de fuego. Ojo, no hay un órgano, ¿eh? No es un órgano, es una célula. Hay cientos de estas células interconectadas entre ellas, sí. Profesor, los protonefridios son las células flamígeras. Protonefridio es el término general. El tipo en particular de protonefridio que tienen los platelmintos es la célula flamígera. Miren la cantidad de células flamígeras que están ubicadas, ¿no es cierto? Miren, toda la red de células flamígeras que hay a lo largo del gusanito. Miren cómo en su interior presentan unos cilios y lo que hacen estas celulitas es filtrar la sustancia intercelular que hay en el gusanito. No hay un líquido circulante, ¿eh? Porque no hay vasos conductores, no hay nada. La sustancia intercelular es la que va pasando a través de estas células flamígeras y estos cilios que contienen en el interior van filtrando y se van quedando con las sustancias de excreción que luego van a conducirse a través de estos conductos y llegan a unos poros excretores que están en la superficie corporal y se expulsan las sustancias de desecho. Pero miren toda la red de protonefridios que hay. Como repito, no forman un órgano, solo tienen una red de protonefridios, ¿no es cierto? Así es. En este caso hablamos de una excreción ya indirecta, ¿no? Como dices tú, Fátima, porque ya no son las células las que cada una, de manera directa, expulsan las sustancias de desecho, sino que ya presentamos, ¿no?, ahora algunas estructuras que se encargan de recolectar las sustancias de desecho y expulsarlas al exterior. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Células flamígeras para los protonefridios, ¿no?, en el caso de los platelmintos. Perfecto, genial, Fátima. Muy bien. Entonces, miren, en lo que a animales se refiere, muchas son las cosas, muchos son los desechos que se generan, claro. Pero además, como la mayoría de estos desechos son solutos, se requiere un poco de agua para diluirlos y expulsarlos. ¿De acuerdo? El principal de los desechos que tienen que expulsar y que tienen que regular en su organismo son estos de aquí. Miren ustedes.
se trata de el radical amino, NH2, proveniente de aminoácidos. Sí, proveniente de aminoácidos. De proteínas, claro. Pero no entiendo, ¿no era que los aminoácidos son nutrientes? Claro que sí. Pero ingerimos una cantidad y una variedad alta de aminoácidos. De tal manera que muchos de ellos los utilizamos con otros propósitos ya, ¿no? Los utilizamos para producir otros aminoácidos o para transformarlos en otras moléculas. Entonces, a la hora de hacer uso de estos aminoácidos en estos diferentes propósitos, como también a la hora de descomponerlos o degradarlos, nos quedan entonces estos radicales amino que no tienen un propósito, no tienen un uso, son un desecho para nosotros. Ahora, ¿cómo lo expulsamos? Bueno, hay tres opciones que los animales presentan fundamentalmente para eliminar este exceso nitrogenado en su organismo. Y los tres, digamos, los tres caminos que puede optar un animal para expulsar este exceso nitrogenado es amoníaco, urea o ácido úrico. Bueno, de pasar del radical amino a amoníaco no estamos muy lejos. Si se dan cuenta, solo hay que agregarle un hidrógeno y ya está. O sea, ahí el gasto energético para fabricar el amoníaco es mínimo. Miren el otro extremo. A partir de este amoníaco, fabricar ácido úrico. Pero miren, su molécula cíclica todavía. Ahí se debe gastar un montón de energía, tremenda inversión energética, solo para deshacerme de este radical amino. Transformarlo en ácido úrico. ¿Por qué invertiría más energía si puedo hacerlo como amoníaco? Es que en contraparte hay otro detalle. Si usted decide fabricar amoníaco, necesita expulsarlo o eliminarlo con mucha agua. En cambio, si usted decide fabricar ácido úrico, si usted es un uricotélico, no va a necesitar casi nada de agua para expulsarlo. Entonces, evalúe usted qué quiere. Claro, si para usted, si usted dispone de mucha agua y no hay ningún problema en expulsar el amoníaco con una gran cantidad de agua, pues genial. Pero si usted es de los que vive en una zona donde el agua no abunda y más bien usted lo que quiere es reducir sus pérdidas de agua, pues preferirá ser un uricotélico. En el medio estamos nosotros, los ureotélicos. Una inversión energética media y un gasto o pérdida, ¿no? O inversión de agua para expulsar esta urea en términos medios también. Tendremos entonces animales amoniotélicos, animales uricotélicos y animales ureotélicos. ¿Ya? La mayoría de los animales que son acuáticos, pues obviamente optan por ser amoniotélicos, ¿no? Porque obviamente para ellos disponer de agua para expulsar amoníaco no es problema. Piero, no generalicemos tan rápido, calma. Te doy la razón en poríferos cnidarios, sí. Pero luego vamos a ir viendo grupo por grupo, ¿ya? Vamos a ir viendo grupo por grupo. Así es. Pero bueno, esta era la idea, ¿ya? Y otra de las cosas que también aprovechamos dentro de la función de excreción es que como vamos a eliminar agua para expulsar estos compuestos nitrogenados, también aprovechamos ahí en regular cualquier otra cosa en nuestro organismo, como iones, por ejemplo, y agua también. Claro. Si hay un exceso de agua, pues eliminaremos una mayor cantidad de agua, y si hay una deficiencia de agua, pues reduciremos la eliminación de agua. O sea, la excreción nos permite también una osmorregulación.
repito, osmorregulación. ¿Ya? Por eso vamos a encontrar en las sustancias de excreción, además de estos compuestos nitrogenados, agua, iones, ¿no es cierto? Entre otras sustancias. Bueno, entonces, ya en el segundo avance tendremos el recorrido con el caso particular de todos los otros elementos de excreción en los demás invertebrados y también trabajaremos en el caso, pues, humano. ¿Estamos de acuerdo? Bien, gracias nuevamente, muchachos. Ahora comparto ese material para que lo tengan ustedes y sigan estudiando. Nos estamos viendo en el siguiente avance. Gracias también. Qué bueno, me alegra, chévere. Bien, cuídense mucho. El Ahí nos profesor. vemos.